¿Alguna vez has sentido un vacío, aunque lo tengas todo? Aunque tu vida desde fuera parezca perfecta. ¿Ya notaste cómo las pequeñas dificultades de hoy parecen tragedias insuperables? ¿Cómo te sientes constantemente agitado, con una ansiedad que no logras explicar, incluso cuando no hay una amenaza real a la vista? Detente un momento. Respira. No esa respiración superficial de quien siempre va corriendo, sino una profunda, casi primitiva. Porque lo que viene a continuación no es solo un video, es un rito de paso. Una promesa brutalmente verdadera, no reconfortante. Vas a enfrentar el precio oculto de una vida fácil. Vas a entender por qué tus mayores problemas no vienen de la falta de algo, sino del exceso de todo. Este es un viaje por los pasillos oscuros de la mente humana, iluminado por antorchas filosóficas encendidas hace milenios por hombres como Diógenes y Epicteto, y también por neurólogos modernos que están descubriendo lo que realmente sucede en tu cerebro cuando buscas alivio inmediato. Vas a entender cómo la búsqueda del placer instantáneo nos ha vuelto esclavos de nuestros impulsos. Vas a descubrir por qué el dolor voluntario, ese que eliges enfrentar, puede ser el único camino para sentir placer real. Y sobre todo, vas a darte cuenta de que resistir no es retroceder, es recordar quién eres. Sabemos que cuando la mente está hecha un lío, la vida también lo está, pero existe una forma racional de recuperar el enfoque, crear disciplina y volver a tener control emocional, sin fórmulas mágicas. Es una forma de acceder a un conocimiento exclusivo, pero por ahora vamos de regreso al contenido. Había una vez un imperio tan rico que sus habitantes creían haber vencido a los dioses. Roma, siglo I. Las calles estaban pavimentadas, el vino corría en banquetes interminables. El pueblo, por fin, no tenía que luchar para sobrevivir. Fue en ese escenario que un filósofo llamado Dion Crisóstomo hizo una observación que en su tiempo sonó exagerada, pero que hoy parece una profecía. Mientras más confort conquista una sociedad, más miserable se vuelve. Puede que no lo notes, pero estás viviendo exactamente la tragedia que él predijo. Tenemos casas que nos protegen del frío, comida que llega hasta la puerta sin esfuerzo, distracciones ilimitadas para cada segundo de aburrimiento. Nunca habíamos estado tan cómodos, pero también nunca habíamos sido tan frágiles. Las estadísticas no mienten, la depresión aumentó un 300% en las últimas décadas, la ansiedad se volvió la nueva normalidad. Niños están siendo diagnosticados con enfermedades que antes solo afectaban a adultos sedentarios, y nosotros, los adultos, terminamos sin aliento al subir un solo tramo de escaleras. Pero el problema no es solo físico, es filosófico. El confort, que debería ser un medio, se convirtió en un fin, una obsesión. Y el placer, que debería ser la consecuencia de una vida con sentido, se volvió el anestésico de una existencia vacía. Imagina la balanza de tu cerebro. De un lado, el placer, del otro, el dolor. Un equilibrio ancestral, esculpido a lo largo de milenios. Cuando te excedes de un lado, el otro responde. Y así, después de un fin de semana lleno de placeres intensos, te despiertas con ese sabor amargo del vacío. No es coincidencia, es neurofisiología. El filósofo alemán Nietzsche decía que lo que no nos mata nos fortalece. Pero, ¿y lo que no nos reta? ¿Lo que solo nos agrada? ¿Lo que solo nos embriaga con alivio fácil y gratificación instantánea? Eso nos debilita, nos atrofia por dentro. Tal vez pienses, pero ¿qué tiene de malo querer comodidad? ¿Acaso no lucho cada día para tener una vida mejor? Sí, pero la verdadera trampa no es el confort en sí, sino el momento en que empieza a definir lo que es vivir. Es cuando evitar cualquier incomodidad se vuelve la regla. Es cuando la mínima frustración se convierte en motivo para rendirse. Es cuando el placer se busca no como celebración, sino como escape. La generación actual fue educada para rechazar cualquier forma de dolor. El malestar se volvió un enemigo moral. Pero al negar el dolor, también negamos nuestra fuerza. Negamos el proceso, negamos el crecimiento. La verdad incómoda es esta: el placer inmediato tiene un costo invisible.
mina nuestra resiliencia, debilita nuestra mente, destruye nuestra autonomía. Es como un dulce envenenado que al principio encanta y luego mata lentamente. El confort se volvió una jaula de terciopelo. Y mientras te acomodas en los cojines de la conveniencia, hay una parte de ti, la más salvaje, la más viva, que grita, en silencio, pero cada vez más desesperada. ¿Puedes oírla? Cierra los ojos por un instante e imagina tu cuerpo desnudo en medio de un bosque denso, sin electricidad, sin GPS, sin servicio a domicilio. Solo tú, el frío de la mañana, el crujir de las ramas y el hambre palpitando en el estómago. Ahora pregúntate, ¿sobrevivirías? Es difícil admitirlo, pero nos hemos vuelto frágiles. Involucionamos, no biológicamente, sino existencialmente. Nuestro cuerpo, esa máquina ancestral forjada durante milenios de esfuerzo diario, fue aprisionado en una rutina de sedentarismo, comida procesada y distracción constante. Somos herederos de cazadores que recorrían 20 kilómetros al día y con trabajo logramos caminar a la tienda de la esquina. No eres flojo, estás desconectado. Tu ADN es 99.9% idéntico al de los últimos cazadores-recolectores que aún viven en tribus aisladas. Gente que sube a los árboles como si hubiera nacido entre ramas, que carga troncos como parte de su rutina, que duerme profundamente sin necesitar pastillas. Mientras tanto, aquí estamos, con dolor de espalda por estar sentados todo el día, con ansiedad por el exceso de pantallas, con insomnio a pesar del colchón ortopédico. La naturaleza diseñó tu cuerpo para el esfuerzo, no el esfuerzo artificial del gimnasio, sino el esfuerzo natural de moverse con propósito, levantarse, caminar, correr, construir, cargar, enfrentar. Cuando sacamos eso de la ecuación, nuestro organismo enloquece. Los músculos se marchitan, los huesos se debilitan, el metabolismo se vuelve un motor ahogado. Y la ironía final, pagamos para correr en caminadoras. Seguimos dietas extrañas para parecer saludables, tomamos suplementos para corregir una rutina que nos enferma. Y todo eso para simular una vida que nuestros ancestros tenían gratis y con alegría. Pero hay algo aún más triste, la pérdida del sentimiento de vitalidad. ¿Recuerdas esa sensación de estar vivo? No solo existir, sino vibrar, sudar, respirar profundo y sentir el corazón golpeando en el pecho. Ese estado que muchos llaman flow, éxtasis, presencia, se está volviendo raro. Y solo aparece cuando el cuerpo es desafiado, cuando el alma necesita sostener el peso del propio cuerpo. ¿Sabes qué le pasa a un lobo salvaje cuando lo capturan? Deja de comer, no porque falte comida, sino porque le falta sentido. Nosotros somos esos lobos, encerrados en departamentos cómodos, con Netflix, Wi-Fi, calefacción y comida rápida, y poco a poco muriendo por dentro. El cuerpo no necesita lujos, necesita propósito, y el propósito empieza en el movimiento, en el sudor, en ese dolor bueno de un músculo que trabajó, en el reto de preparar tu propio alimento, en el silencio entre un paso y otro durante una caminata sin destino. Rechazamos el dolor y con él rechazamos la potencia que habita en nosotros. Pero aquí está el secreto. Todavía es posible rescatar esa fuerza. No ha desaparecido, está dormida, esperando el momento en que decidas levantarte, apagar la pantalla, salir de la burbuja. Naciste para correr con los lobos, no para dormir en jaulas doradas. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente. Pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible.
Te dejo un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace del primer comentario debajo de este video. ¿Te has dado cuenta de que después de un placer intenso viene el vacío? Es como si una marea negra invadiera la mente justo después de que pasa la ola de dopamina. El chocolate que trae consuelo se convierte en culpa. La serie que anestesia el aburrimiento se transforma en otro día perdido. Y ese scroll infinito en redes sociales termina con un silencio ensordecedor en el alma. Esa sensación no es un defecto tuyo, es el diseño de tu cerebro. La doctora Anna Lembke, psiquiatra e investigadora en adicciones, reveló una verdad brutal. El placer y el dolor se regulan por el mismo sistema neuronal. Imagina una balanza sensible. Cuando te sumerges en un placer intenso, dulces, pornografía, redes sociales, alcohol, esa balanza se inclina peligrosamente hacia un lado. Y el cerebro, en su afán de equilibrio, inmediatamente comienza a empujar hacia el lado opuesto. Por eso, mientras más placer artificial buscas, más dolor emocional sientes después. ¿Y qué haces cuando sientes dolor? Buscas más placer. Bienvenido al ciclo infernal. La neuroadaptación es ese proceso silencioso en el que el cerebro se acostumbra a estímulos intensos y empieza a exigir dosis cada vez mayores. Es como si el alma formara callos. Lo que antes te daba placer, ahora apenas te saca de la apatía. Un like ya no satisface. Un episodio ya no alcanza. Un dulce ya no basta. Y entonces el placer se convierte en adicción. No porque traiga felicidad, sino porque evita el dolor. Nietzsche decía que el ser humano es el animal que más fácilmente se esclaviza. Y esta esclavitud moderna es tan sutil que parece libertad. Tienes acceso a todo, en cualquier momento, pero en cualquier momento estás siendo gobernado por tus propios impulsos. Te has convertido en un sirviente del botón de recompensa. Y lo más trágico, los placeres naturales, los más simples y profundos, pierden completamente su encanto. Un atardecer parece sin color, una charla con un amigo parece aburrida. Un libro parece demasiado lento. Tu cerebro, adicto a las explosiones artificiales, ya no puede disfrutar del silencio, de la pausa, de la ligereza. Es como un niño que creció viendo fuegos artificiales todos los días. Después de un tiempo, ni la pirotecnia de Año Nuevo lo impresiona. Pero esto no es permanente. Hay un camino de regreso, y empieza con la decisión más difícil: parar. Parar de alimentar la balanza con excesos, parar de huir del dolor con distracciones, parar de anestesiar el vacío con estímulos. Al principio, el silencio va a gritar, el aburrimiento va a parecer insoportable, el malestar se va a sentir como castigo. Pero después sucede el milagro. El cerebro se cura, la sensibilidad regresa, y lo que antes parecía banal, el sabor de una fruta, el olor de la tierra, el roce de alguien, vuelve a tener sabor a eternidad. Pero para eso necesitas atravesar la abstinencia. Tienes que ser como Ulises, que se ató al mástil para resistir el canto de las sirenas. Tienes que protegerte de ti mismo, creando estrategias de autoimposición, barreras conscientes entre tú y tus propios vicios. Hay que reconocerlo, tienes dos yos dentro de ti. Uno es débil, impulsivo, necesitado. El otro es fuerte, lúcido, valiente. El primero quiere alivio, el segundo quiere libertad. ¿A cuál vas a escuchar? Ahora, escucha con atención, porque aquí comienza el regreso. Tal vez por primera vez vas a entender que el dolor que más duele es del que huyes, y el dolor que más cura es el que eliges. Vivimos en una era donde evitar el malestar se volvió sinónimo de éxito. Pero lo que pocos entienden es que la verdadera libertad no está en evadir el dolor, está en dominarlo. Diógenes el cínico dormía en un barril, caminaba descalzo sobre piedras, abrazaba estatuas heladas en invierno y ayunaba durante días. Cuando le preguntaban por qué, respondía con serenidad: «Estoy entrenando para ser libre». Para él, la libertad no era tenerlo todo, era necesitar casi nada.
No necesitas ser un ermitaño griego, pero puedes entender la lógica detrás de eso. El dolor voluntario, ese que eliges, que enfrentas con propósito, es un portal. Un rito de paso silencioso que despierta algo que el placer nunca podrá ofrecer: autonomía. Piensa en la diferencia entre el malestar que esclaviza y el que libera. Pasar hambre por compulsión y vergüenza destruye. Ayunar con intención purifica. Sentir dolores corporales por sedentarismo humilla. Sudar por esfuerzo físico fortalece. Evitar una conversación difícil genera ansiedad. Tenerla, aunque con miedo, trae alivio. Cada pequeño malestar que enfrentas voluntariamente amplía tu zona de resistencia. Tu cuerpo se adapta, tu mente madura, tu alma vuelve a respirar. Es como el atleta que corre hasta el límite y del otro lado del dolor encuentra euforia. Como el monje que medita en el frío y del otro lado del silencio encuentra claridad. Como el lector que insiste con un texto denso y del otro lado de la dificultad encuentra sabiduría. Ese dolor es sagrado porque no te domina, tú lo elegiste. Y aquí está el secreto que nadie te contó. El placer más duradero nace del dolor temporal. El verdadero placer no es el alivio, es la superación. No es el dulce en la boca, es el sabor de la conquista. No es la comodidad del sillón, es el cansancio honesto de un cuerpo que vivió. Cuando entrenas tu cuerpo con esfuerzo, tu mente con disciplina y tu espíritu con desafíos conscientes, algo cambia en tu mirada. Ya no te sientes una víctima del mundo, te sientes parte de él, fuerte, capaz, libre. No se trata de sufrir por sufrir. No es masoquismo, es inteligencia espiritual. Es estrategia del alma. Tal vez por eso hoy todo lo que es real parece difícil, porque lo real exige entrega. Pero también te devuelve algo que ningún placer fácil puede darte: sentido. Así que la próxima vez que sientas la tentación de evitar el dolor, recuerda, es Él quien te va a devolver a ti mismo. La verdad estuvo frente a nosotros todo el tiempo, pero nos acostumbramos a ignorarla. El confort no es nuestro salvador, es nuestro carcelero elegante. Y ahora ya lo sabes, sabes que la ausencia de dolor no significa plenitud, sabes que el placer fácil tiene un precio alto, sabes que el malestar elegido es el único camino que lleva de regreso a la vitalidad, a la presencia y sobre todo al sentido. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de honrarlo como parte esencial de la existencia. Como decía Epicteto, lo que está fuera de nuestro control no nos pertenece, pero el esfuerzo por crecer, ese es completamente nuestro. No necesitas convertirte en monje ni vivir en un barril, pero puedes cada día elegir un pequeño malestar con intención. Puedes caminar, incluso con flojera, escuchar, incluso con enojo, esperar, incluso con ansiedad, porque es en esa fricción donde el yo dormido despierta. El mundo ya tiene demasiadas distracciones, lo que necesita es gente despierta. Y ahora tú tienes la llave. La decisión está ahí, en el silencio que llega después de este video. Así que dime, ¿vas a seguir huyendo? ¿O finalmente vas a volver a casa? ¿A ti? Recuerdo una noche en la que todo parecía estar bien. La casa ordenada, la comida lista, el celular en la mano. Todo funcionando como debía. Y aún así, había un vacío, un silencio extraño, una sensación de que algo andaba mal, aunque todo estuviera en su lugar. Fue esa noche, entre el confort absoluto y la ausencia total de sentido, que entendí. Estaba demasiado cómodo para crecer. Entonces decidí, por primera vez, salir a caminar en el frío, sin rumbo. El viento cortaba, el cuerpo se quejaba, pero por primera vez en semanas sentí que estaba vivo. Si llegaste hasta aquí, es porque tú también sientes ese llamado, esa incomodidad sutil que pide un cambio. Y por eso, gracias por escuchar, por pensar, por permitirte sentir. Este viaje no fue solo mío, fue nuestro. Y de alguna forma, entre líneas de este video, tal vez volviste a encontrarte con una parte de ti. Gracias por estar aquí.
De verdad, si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Y ahora, antes de que corras de vuelta a tu cobija calientita o a ese scroll infinito en las redes, déjame hacerte una invitación. Dale like a este video. No por mí, sino por ti, porque cada like es como un micro despertar. Es tu dedo diciendo, elijo salir de la anestesia. Comenta aquí abajo cuál fue la parte que más te dolió escuchar. Ándale, con valor. Nadie evoluciona en un silencio absoluto. Y suscríbete al canal, pero solo si estás listo para enfrentar más verdades incómodas como esta. Nada de videitos tiernos, aquí tocamos las heridas con filosofía y encendemos velas en la oscuridad de la conciencia. Y los videos que están apareciendo ahora en la pantalla, bueno, digamos que uno de ellos puede mostrarte por qué tus decisiones más pequeñas están moldeando tu destino sin que te des cuenta. Pero eso solo es para quien tenga el valor de hacer clic. Nos vemos allá, o nos vemos dentro de ti.